ustedes. Pero podemos escoger el que sea o hay algún cierto criterio del que nos debemos No, fijar. que sea para turbina de gas, insisto. Que no sea para turbina de vapor, abusados nada más. Ni que sea para compresores, que sea para turbina de gas. ¿Hecho? Ok, profesor, gracias. No. Entonces vamos a ver la turbina de potencia para los turboprop. Estoy buscando aquí donde inicia turbina de potencia. Aquí está. Entonces les comparto, permítanme. ¿Sí se ve? Dice Turbine Power. Sí, sí se ve. Perfecto, ok. Pues comenzamos. Ahí vemos la turbina gasógena. Es la de alta presión. Ahora vemos la turbina de baja presión, que es la turbina de potencia. Para el caso de turboprop, esta turbina de potencia es una turbina libre que va a estar conectada al eje del cual queremos que nos dé una potencia, ¿verdad? Una potencia en esa flecha. Es la que va a mover la caja de accesorios, que va a mover a la hélice. Puede ser una aplicación de helicóptero, igual en lugar de mover la hélice, mueve un mástil vertical que hace girar un rotor, ahora sí que un rotor horizontal, ¿verdad? O puede mover, en lugar de todo eso, puede estar moviendo un generador eléctrico y ya tenemos una aplicación como de una UPA. ¿Qué es la UPA? La unidad de potencia auxiliar. ¿Alguien sabe? Díganme algo. ¿Dónde se utiliza la UPA o el APU? ¿Qué es? Pues se utiliza como, pues digamos, pues sí, como su nombre lo dice, ¿no? Auxiliar en el caso de que, bueno, como un generador ¿Qué? también, ¿no? De electricidad. En el caso de que algún generador de motor no funcione. O cuando también están en tierra. Es correcto. La unidad de potencia auxiliar fue pensada originalmente no para generar energía eléctrica, sino para chuparle energía neumática para arrancar los motores principales. Ese fue el concepto inicial. Sí, se tenían varios métodos para arrancar los motores, pero inicialmente pues, no existía la UPA. Ya después, como 5 o 6 años después, que dijeron, pues, ¿cómo arrancamos los motores cuando se está en una estación en donde no hay una fuente neumática externa para poder arrancar? Entonces, cuando diseñaron las UPAs, ¿verdad? Y hoy en día la UPA puede, y es más, tenía muchas limitantes de operación, solo podía operar en tierra, ¿verdad? Hoy en día las UPAs desde los 757, 67, 77 y los Airbus grandes pueden operar en niveles de crucero. ¿Cómo la ven? Por ahí de más de 30,000 pies, ¿no? Y lógicamente va a ser como un auxiliar para generar energía eléctrica o generar energía hidráulica. Ya se tienen esas capacidades. Entonces pues, se puede ir operando a la par que va que van operando los motores, ¿verdad? Ok, vamos con la turbina de potencia, el turbine power. Entonces vamos a tener también un cuadrito de datos de entrada. Esto viene del ciclo termodinámico, donde se determinó la temperatura de entrada, la temperatura de salida, la presión de entrada, estos que ya teníamos también en la otra turbina, el rendimiento isentrópico de la turbina o para turbina y flujo másico.
Después vienen los datos propuestos para esto. Entonces también tenemos recomendado como inicio, ya que esta caída de temperatura por etapa va desde 120 hasta 180, pues empezar con 150, es una propuesta, ¿verdad? Ya después se ve si se ajusta o no. El coeficiente de flujo también sigue variando de 0.8 a 1. Le vamos a poner el que más nos convenga. Y aquí viene una diferencia importantísima a abusados. El grado de reacción. El grado de reacción en la turbina gasógena fue de 0.5. Sí que era mitad reacción, mitad impulso. Pero ahora, para este caso que tenemos o que deseamos una potencia en una flecha, mi grado de reacción va a variar de 0.55 a 0.65. Anótenle todos los de Turboprop para que elijan un valor. Aquí en este trabajo pues eligió 0.55, es que eligen 0.6, pero puede llegar hasta 0.65, eso lo eligen ustedes. Y después viene la velocidad axial, abusados. Esta debe ser la misma, sí. ¿El grado de reacción? ¿De cuánto es el grado de reacción? De 0.55 a 0.65. Anótenle. Gracias. Ok, después viene la velocidad axial, que abusados debe ser la misma que la turbina gasógena, la misma, ya que la velocidad axial se mantiene constante, pues tiene que ser la misma. Los abusados aquí van a estar encadenados a la velocidad axial de su turbina anterior. Entonces lo único que van a poder variar o jugar valores es con estos dos dentro de los rangos que hemos mencionado. Después viene la relación altura-cuerda, de 3 a 4, recomendado de 3 a 3.5, esto fue de 3. La eficiencia de la turbina sigue siendo la misma, 0.05, es constante. Después viene la velocidad periférica, unión, que dependiendo el valor de phi que elijan, ya que la velocidad axial es constante, pues va a tomar un valor. Y después viene las revoluciones. Aquí este ya quedó en 14.200, pero vamos a ver cómo deberá salir. El procedimiento va a ser igual, el mismo criterio que el anterior. Pero vienen estos valores distintos. Las constantes que ya todo el mundo sabe. Y empieza exactamente el mismo procedimiento, los mismos pasos. Determinación del número de etapas, el delta de T de la turbina sobre el delta de T que consideramos. Aquí sale 1.45. Entonces tenemos que elegir el entero inmediato superior, que serían 2 etapas. Calculamos el delta de T por etapa real, que es ya con el número entero de etapas, y nos da el delta de T real, ¿ok? O el actual. Este sería, ¿ok? De 109. Como ven, ya no fue de 150, sino que fue de 109.08. Por eso aquí se ajusta. Después tenemos que calcular el coeficiente de temperatura de caída de temperatura, que debe caer entre 3 y 5. ¿Qué pasa si cae menos o cae más? Pues tengo que jugar con mis valores de U cuadrada, mi valor de phi, hasta que esto caiga, ¿no? Si no cae, entonces a lo mejor necesito aumentarle otra etapa. Ok, pero esto debe estar entre 3 y 5. Lo mismo que para la turbina gasógena, no más que cada uno con sus valores. Después vienen los ángulos del gas. Aquí están las mismas fórmulas que el otro. Pero ahora, como el grado de reacción es distinto a 0.5, voy a tener 4 valores distintos abusados. La recomendación es que no sean menores a 10 grados. Si vean, este está cercano a 15. Entonces voy a tener lo mismo. Alfas para estator. Les repito y anótenlo. Alfas para estator. Este es el ángulo de entrada del gas. Alfa 2 es el ángulo de salida del gas. Betas para rotor.
El menor es el ángulo de entrada, 15.3, y el mayor es el de salida, beta 3 de 56.47. Ok, esto tiene que aparecer en mis diagramas de variación de gases, de ángulos, son los del radio medio, y en mis dibujos de la forma de los álabes. Seguimos con el radio medio, la misma fórmula, pero diferentes valores que la gasógena, y va a salir un radio medio, pues un poquito más, un poquito mayor que el que de la turbina gasógena. Aquí, claro, ya se supuso, ya se propuso unas revoluciones. Vamos a ver qué pasa. Bien, el cálculo de las temperaturas y presiones. Aplico las mismas formulitas, ¿sí?, que la anterior. Hago mi tablita de resumen. Son 2 etapas, qué temperatura entra, qué temperatura sale, que es la misma que entra a la segunda etapa, y aquí sale. Mi presión, lo mismo, mi presión de entrada, que fue la que salió de la turbina gasógena. Calculo con mi formulita esta la presión de salida. Ahí está, 1681.37, que es la misma presión que entra aquí a mi segunda etapa, y aplico de nuevo mi formulita para encontrar mi presión de salida. Que aquí no lo calculo, fíjate que me lo dejó. Abusado, no se les va a olvidar a ustedes sí calcularlo, que aparezca. Porque además de pronto ponen números y no sabe uno de dónde salió. El siguiente paso es, para la primera etapa, iniciar con el plano 2, que es el plano crítico. Establezco mis condiciones, que sé que toda la velocidad axial siempre es constante, la misma que la atmósfera, que la turbina gasógena, ¿sí? Cocalfa igual a Cocalfa 1, 2 y 3. Empiezo calculando mis ángulos, mis temperaturas, ¿sí? Hago mis correcciones por velocidad, el mismo procedimiento que anteriormente. Llego a determinar mi relación de expansión normal, ahí en el plano 2, y mi relación de expansión crítica, y lo mismo que en la otra turbina. La relación de expansión normal debe ser menor que la relación de expansión crítica. Si no fuera así, le tengo que agregar una etapa. Aquí dice, vean ustedes, como esta es menor que esta otra, it's not necessary to add another stage. Y continúo con esos valores. Entonces tengo mi densidad, mi área, mi número de Mach, la altura del plano, la que va a definir la altura de los álabes, mi radio de raíz y mi radio de punta, con un valor de la relación punta-raíz. Después paso a mi plano 1, y de nuevo el mismo procedimiento, da las mismas fórmulas que la otra. Calculo todos mis datos hasta mi número de Mach, determino mi altura, mi radio de raíz y mi radio de punta, y aquí tengo que ver que este salga mayor a 1.2, cuando menos 1.2. Vamos a ver cómo sale el plano 3. El plano 3, de nuevo, las mismas fórmulas que en la turbina anterior, ¿sí? Calculo mis presiones, mi densidad, mi área, el número de Mach, que siempre debe ser menor a 0.8, la altura de ese plano, mi radio de raíz y mi radio de punta, y aquí mi tablita de resumen de esta etapa. Y aquí es donde tengo que verificar, así como lo hice en la anterior, que la relación de punta-raíz en el plano 3 sea muy cercano a 1.39 sin rebasarlo. Aquí es donde yo ajusto mis revoluciones para que se encuentre este valor. ¿Sí? Aquí es donde determino mis revoluciones. Si ustedes empiezan proponiendo algunas que no saben qué va a pasar, y llegan aquí y ven que esto está muy bajo, o se pasó de 1.4, pues empiezo a jugar con mi hoja de cálculo, y bajándole 50 RPM o subiéndole 50 RPM hasta que se cumpla esto, ¿verdad? Y que este sea mayor siempre a 1.2. Normalmente cuando se acerca ya a 1.4, sube de más de 1.2, y con ese momento
ya se cumplió. Y este es otro de mis puntos de verificación, de mis primeros puntos de verificación, para saber si no necesito aumentar una etapa más, que aquí se ve que no. Con las revoluciones se cumple. La eficiencia del rotor, ¿sí? Y lo mismo tiene que ser mayor que la eficiencia del estator o del nozzle, que es de 0.05. Y después viene mi gráfica de variación de ángulos. Aplico mis formulitas para la raíz, obtengo 4 valores. Aplico mis formulitas para la punta, obtengo 4 valores. Y armo mi gráfica de variación de ángulos. ¿Ok? Entonces recuerden que está determinada por los valores de punta y raíz y del radio medio, no nada más la punta y la raíz. Aquí estas líneas parecen que son rectas, pero no, son unas curvas muy extendidas. Por ahí ayer vimos la figurita en el libro, ¿no? Entonces en algunas se ve más marcada que en otras. Después de ahí calculo mi número de Mach en la raíz del plano 2. Ahí están las formulitas, mi velocidad relativa, la velocidad axial corregida por el ángulo, temperatura y mi número de Mach, que debe ser menor a 0.8. Nuevamente la primera etapa no hay problema, el asunto es que cumpla en la última etapa. En este caso nada más son 2, está facilito. Y empiezo a calcular mi altura del estator, que es el promedio aritmético de mis planos 1 y 2, la cuerda, el paso. Aquí utilizo aquí viene algo importante. ¿Cómo defino para esta mi relación mi relación paso cuerda óptimo? Nos vamos a la grafiquita, que la puso hasta acá, no la pongan hasta el final, por favor, pónganla luego por ahí. Aquí está. Como ahora tengo que mi grado de reacción no es igual a 0.5, tengo 4 juegos de valores de ángulos. Y ahora van a ser dos valores que voy a obtener. Uno es para el estator, no sé cuál es cuál aquí, pero uno es para el estator y otro fue para el rotor. Y vean, en la misma gráfica, no lo separen, ¿verdad? En la misma gráfica ponen sus 2 lecturas de su relación paso-cuerda óptima. Sí, una es para el rotor y otra es para el estator. Aquí no lo definió, pero por lo menos está ahí la gráfica bien importante. Y entonces, cuando viene por acá el cálculo de tanto el estator como el rotor, el estator, dice aquí de la gráfica 1.9, que es la que estaba hasta allá, se determina el valor de la relación paso-cuerda óptimo, que para el estator es 0.825 y para el rotor 0.835, que aquí está, ¿verdad? Y ahí determino mi número de álabes del estator, que decíamos cuál es la receta para el estator. ¿Qué elijo? ¿Números qué? A ver, recordando ayer. Números primos. Números pares. Pares, el siguiente. Bueno, ¿no? Para el estator es el número par inmediato superior. Pares para el estator. Primos para el rotor, porque es lo que se mueve. Es lo que quiero que no vaya a causar frecuencias resonantes. Después para el rotor hago lo mismo, la altura del rotor, la cuerda del rotor, el paso del rotor con su valor de la relación paso-cuerda óptima de la gráfica, número de álabes, y aquí sí, tengo 75.75, ¿qué número debo elegir? Ahora sí, ¿el número qué? Primo inmediato superior. Primo. Es correcto, que no sea más grande de ¿cuánto? 10%. Es correcto. Entonces por acá abajo al final, siempre les sugiero, ¿verdad? Después de pongan su tablita de números primos, ténganlas a la mano, insisto, el día del examen, y vean ustedes, ¿no?
el valor de 75 punto y cachito, pues cayó por aquí. El primo inmediato superior es 79 y no rebasa lógicamente el 10%. Entonces aquí la pueden ver. Para el que el día del examen están jalando de los pelos y ¡ay! ¿Cuál es el número primo? Y no saben ni por dónde, ¿no? Ya están metiéndose a internet, perdiendo el tiempo, bueno. Profe, un recordatorio. Ahí decía que en caso de rebasar el 10%, se toma Hacia arriba. primo hacia arriba, se Sí. tomaría el anterior, ¿no? El El inmediato primo anterior. inmediato, Y en sí. caso de que ninguna de esas dos condiciones se cumpliera, se toma el impar inmediato, el número superior impar Superior. inmediato. Es Ok. correcto, es correcto. Esa es la receta. ¿Hecho? Y ya con los valores enteros de números de Álaves, ahora sí ya me voy a calcular los valores corregidos para el estator de paso, cuerda, relación altura-cuerda. Para el rotor, lo mismo, ¿verdad? Paso, cuerda y relación altura-cuerda. Después viene la etapa 2, que decíamos se presenta en forma de resumen, en forma de tabla. Aquí la presento así, válido completamente, ¿verdad? Y son los mismos valores que se hicieron arriba, nada más que era para el plano 2, abusados. Y pues ya nada más pongo el parámetro y el valor y sus unidades. Y vean ustedes cómo va. Exactamente lo mismo. ¿Sí? Nada más que en forma de resumen. Plano 3. El resumito, aquí insistimos, estos valores ya no nos dicen mucho. Las restricciones de entre 1.2 a 1.4 son solo para la primera etapa. Ok. La eficiencia del rotor, que tiene que ser mayor a 0.05. Mi variación de ángulos y mi gráfica. Ok, ahí está. El número de Mach en la raíz del plano 2, que fue de 0.53, entonces, perfecto, ¿no? Decíamos que para el turbofan es cuando viene el problema, pues son muchas etapas, ahorita vamos para allá. Y el resumen del número de Álaves del rotor y del estator. De 64 puntos estéticos, 66. De 52.99 es 50. Vean ustedes, aquí pasó algo interesante. El 10% más de 52.99 es 58.29. Permítanme, déjenme ver la tablita. ¿Cuál fue la que puso? 52.99. Pues yo no sé por qué. Bueno, sí. Sí, pues 52.99 pues es 53, ¿no? No hay mayor problema. Lo que aquí su compañero es verificar que el 10% es 52.29, 58.29, pero el primo inmediato superior está ahí a una milésima, imagínense, pues, perfecto, ¿no? Muy fácil. Los valores corregidos, regreso con los cálculos y determino mis valores corregidos, que son los que sirven para los dibujos. Mi gráfica, que debe estar más arribita. Y vienen los dibujos, que es muy similar al de la primera etapa, porque en ambos fueron 2 etapas. Vamos a disminuir esto un cachito. Y vamos a darle vuelta. Le ponemos el 100, le ponemos vuelta para acá, ahí está. Los dos son en tamaño carta. Aquí están las cuerdas de valores corregidos, las alturas de cada plano, acotadas, la acotación de la longitud total de la sección, la acotación del radio medio. Decíamos que si pongo línea de corte, pues nomás la pongo hasta aquí y ahí pongo el valor. No necesito esto. Ok. Pies de plano lo más pequeño posible, y si no hay mejor, que tenga la escala y las unidades. Después debe estar presentado así. Así está presentado, ahí está. Entonces, ahora sí, abusados con los ángulos, ¿verdad? Tengo para el estator
alfas para el estator, betas para el rotor. Entonces tengo alfa 3 de entrada y alfa 2 de salida. Ahí está, ok, con respecto a la línea de flujo, que está en este sentido, ¿no? Como vertical. Mi acotación de la cuerda, ya no sé, es que más o menos parece plátano. Ahí está. Rotor son los betas, beta 2 en la entrada, beta 3 a la salida, mi cuerda, el espacio interdisco, ¿sí? Solo la primera etapa. El dibujo de los álabes, de la forma de los álabes, solo la primera etapa. ¿Ok? Hay quienes de pronto dicen, yo le voy a poner todas. Pues ponle todas, ¿no? Pero pues, se ven muy similares, ¿no? Lo que va a ir variando es, ya que los ángulos son constantes, pues es la escala de la cuerda y del espacio interdisco, pero pues ahí se van a ver prácticamente iguales. Si los pongo a la misma escala, más bien a escala grande, pues de repente no voy a saber qué etapa es, ¿no? Pero con la primera etapa es suficiente, ¿ok? Preguntas, dudas, comentarios para irnos a Turbofan. Ok, cerramos este. Sí. Lo que nos acaba de mostrar del turboprop, ¿eso es todo lo que tenemos que entregar ese primer parcial? Sí, lo de ayer y lo de ahorita. Fue a grandes rasgos parte del proyecto. ¿El qué, perdón, no te entendí? No, es que preguntaba que si es lo que tenemos que entregar para el primer parcial, o era en grandes rasgos todo el proyecto. No, esto es lo que tiene que entregar, ya es el proyecto en sí. Esta es la parte de la sección de turbina, ¿hecho? Ahora vamos al turbofan, que son las mismas fórmulas, el mismo procedimiento. Ahorita se los comparto. Vamos a botar el tamaño. En este caso fue el Turbofan 12. Que no coincide con sus valores, ¿no? Que no se emociona el del Turbofan. Dice, ya lo tengo resuelto. Son valores distintos. Desde el empuje, sus valores distintos. O sea que todo va a ser distinto. Entonces, lo primero son los datos de entrada. Las constantes que van a usar, ¿verdad? Y empieza el ciclo termodinámico. Es exactamente el mismo procedimiento que las fórmulas que tiene su librito, ¿sí? Y nada más que aquí, si ustedes ven el librito, hay un procedimiento para compresor de turboreactor, que es el compresor del turboprop, y después hay otro procedimiento, otras formulitas, que son estas para el turbofan. Son ahora sí que dos versiones de lo mismo, pero son las que hay que usar. ¿Cómo va esto? Pues exactamente empieza igual. Los datos de entrada, presión y temperatura, decimos que todo debe ser diseñado a las condiciones de estándares de diseño, la velocidad axial, al número de Mach que se haya definido, temperatura y presión de salidas del ducto de admisión. Después viene el fan. ¿Qué calculamos aquí? Pues calculamos el exponente politrópico de compresión. Creo que ya habíamos visto este ciclo, ¿no? No me acuerdo. Que es lo mismo, ¿no? Bueno, temperatura de salida, aquí están las formulitas, y presión de salida. No tiene mucho chiste. Compresor de alta presión. Calculo mi relación de presiones de este compresor, que es la división entre mi relación de presiones total entre la del fan. Mi temperatura de salida y mi presión de salida. Después
viene la tobera fría. ¿Qué tengo que definir aquí? Que mi relación de presiones de expansión normal no supere la relación de expansión crítica. O más bien, definir cómo es. Sí la puede superar. Pero si no la supera, se dice que la tobera es no obturada. Y si no es no obturada, utilizo estas formulitas. Está muy sencillo, son nomás dos. Para definir la velocidad de salida de la tobera fría o la tobera del fan. Después viene la cámara de combustión. La temperatura 4 es la máxima, que es dato de entrada. Su presión de salida. Lo único que hay que calcularle a la cámara de combustión. Después viene su turbina de alta presión, que es la gasógena. Se calcula, ponen primero el exponente de expansión. Y después calculo mis temperaturas de salida y mi presión de salida. Después viene la turbina de baja presión. Lo mismo, todas estas formas están en el libro, las pueden ir checando. Mi temperatura de salida y mi presión de salida. Creo que ya la habíamos visto esta. Después mi tobera caliente, que también verifico mi relación de expansión normal con respecto a la crítica. Y aquí normalmente va a salir obturada o choking, ¿verdad? Y ahí utilizo otro juego de formulitas, los que están también en su libro, ¿no? Entonces me dice que las calculo de esta manera: la temperatura crítica o 7, la presión crítica o de salida, y la velocidad de salida. ¿Qué significa que la tobera sea obturada? ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie? ¿Que hay una caída de presión, profe? No. ¿Alguien más por ahí? ¿Qué significa que alguna tobera sea choking u obturada? ¿Significa que qué? Mayor a la presión atmosférica. Ándale, significa que tengo condiciones supersónicas, y eso implica que la presión de salida va a ser mayor a la presión ambiente. Entonces, en mi cálculo de flujo de aire total, voy a tener que hacer participar la parte de diferencia de presiones, que no se tiene en una tobera no obturada. ¿Ok? Entonces aquí está dice aquí, miren, bueno, aquí. Esto se refiere a la tobera caliente. Ya que papa 8 es igual a papa alfa, ahí como es no obturada, en la fría, perdón, la del fan, no se considera esa área. Pero como aquí sí es obturada la fría, ya considero la parte de eso, ¿no? Entonces, abusados con las fórmulas, si las dos fueran obturadas, aquí va a aparecer un término intermedio con algo similar a esto, pero con los subíndices de 8, ¿verdad? Sería Romeo Tango 8, que multiplica papa 8 menos papa alfa, sobre papa 8 por coca 8. Aquí habría el término, este sería el de la tobera obturada. Creo que a algunos les va a salir abusados. Y después ya calculo mi flujo másico total, mi flujo frío, mi flujo caliente, de las formulitas que están en el libro. Esas las pueden deducir, pero ahí están en el libro para que no sufran. Mi empuje frío, con la formulita, vean ustedes, como la tobera estructurada, no aparece la diferencia de presiones. El empuje caliente, como mi tobera estructurada, sí aparece la diferencia de presiones. Esto es el área en términos de temperatura, presión y flujo másico caliente. Así que es como la tengo que poner. O calcular la parte como quieran. Pero aquí tienen que, aquí no vino la verificación, tienen que demostrar que la suma de estos dos, aquí se pondría un rengloncito de empuje total, eco total, igual a eco coca más eco hotel, igual la suma de los dos, y me tiene que salir el empuje total.
Sí, que son 600. Ay, caray. Espérate, la puta, ¿cuánto es? 69 kilonewtons o 69,000 newtons. Y de aquí, si le sumamos, son 30, 60, 67, 68. Sí, dan 69. Prof, Sí, en esas dos fórmulas incluye la diferencia de presiones en caso de ser obturada, ¿verdad? Tanto en el sí, frío como en el caliente. como en el caliente. Ok. Si fueran obturadas las dos. Claro, fue lo que les acabo de decir. Sí. Gracias. Ok, hecho. Pues vienen los cálculos de los empujes específicos, el total, está la formulita, el frío. Sí, los empujes específicos se definen como el empuje entre el flujo másico. Si es el total, pues con el empuje total y masa total, ¿no? Si es el frío, con el empuje frío y masa fría. Y el caliente, pues con lo conducente, ¿verdad? Después de aquí viene el consumo específico de combustible. Ya saben de la grafiquita. Entonces por aquí entro con mi aumento o diferencia de temperatura en la cámara de combustión, que para este ejemplo, pues le cayó por aquí. Un poquito más a la izquierda y lo hubiera caído por acá. Y hubiera tenido que leer su relación combustible-aire por aquí, pero como cayó acá arriba, lo lee por aquí. Vean ustedes en el primer cuadrito, ahí lo leyó. Y de 0.151, que tiene unidades, kilogramos de combustible sobre kilogramos de aire. Aquí les va diciendo cuál fue la diferencia y cuál fue las temperaturas que usaron. Calculo mi relación real, que es nada más dividir el ideal entre el flujo, perdón, entre el rendimiento de la combustión y mi consumo específico de combustible. ¿Ok? Que se expresa en kilogramos de combustible sobre newton hora. Sabes que aquí hay un detalle de unidades. Bueno, aquí les falta poner las unidades de que ahí van implícitas, ¿no? Entonces hay que ponerlas completas, recuerden, hay que presentarlas así. Después viene el rendimiento o eficiencia propulsiva fría. Está la fórmula con la velocidad fría. Y el caliente con la velocidad caliente. Y vean ustedes, el rendimiento propulsivo frío es altísimo, es el del fan, y el de caliente pues es un poquito menos. Pero para que vean que el fan sí sirve, no da bastante empuje, tiene una resistencia, pero una eficiencia propulsiva bastante grande. Si nos regresamos y vemos, ven ustedes por aquí, aunque el empuje frío de 31,000 kilonewtons contra el caliente de 37,000, pues es todavía un poquito menor a nivel del mar, que es como se está calculando, así es. Pero cuando eso se lleva a 10,000 metros, 30,000, 33,000 pies, aquí varía, ¿no? Viene siendo de los 69 kilonewtons, viene siendo como 50, y viene siendo la diferencia de 27, o inclusive más. Se dice que el empuje frío del fan, ya volando ahí arriba, llega a ser hasta el 70% del empuje producido por el motor. Y eso lo pueden calcular ustedes. Al final, pues tengo mis eficiencias propulsivas fría y caliente. Se expresan en porcentaje. Y mi eficiencia o rendimiento de conversión de energía o eficiencia termodinámica. La misma. Entonces, vean ustedes, se define así. Van a encontrar otras fórmulas equivalentes, ¿verdad? Algunos libros muy ortodoxos, digo yo, incluyen aquí multiplicar por la fracción que es F real, a coca 7. Entonces, F real por coca 7 al cuadrado menos coca alfa. Y de ahí la diferencia es mínima, pero sí mínima en porcentaje. Ni siquiera un de porcentaje.
Ok, pasamos a la turbina gasógena del turbofan. Vienen primero dice aquí, from thermodynamic cycle, si lo puso, ¿sí? Son estos, que es la temperatura de entrada, la de salida, la presión de entrada, la eficiencia de la turbina es dato de entrada, y el flujo másico, que para el caso de la turbina gasógena, ¿qué flujo másico va a ser? ¿El total, el frío o el caliente? Alguien dígame algo. Sería el caliente. Exacto, pues es el que pasa por todo el proceso de combustión, ¿verdad? El frío se va por afuera y el otro. Permítanme un momento. ¿Qué dices? Ya quedó, ya quedó. Lo voy a seguir Chéquelo. checando. Le dejé pasado de la mitad. Okay. Porque como se dice que hay, yo puse ayer que le eché, puse el aire acondicionado para que jalara. Sí. ¿Sale? Ahorita estamos ya lo relleno otra vez porque se me bajó. Otra Es ya la calefacción con la que se... con el caliente es con el que baja. Otra, ayer lo puse y sí bajó, pero fue porque tenía aire. ¿Todo usted úselo? Tengo listo el tapafuga. Dígame que no tengo listo. ¿Cuánto debo de esto? Vamos probando. Gracias, muy amable Andrés. Perdón, ya estamos aquí de nuevo. Vienen los datos, los parámetros propuestos. Lo mismo, ¿no? Aquí sigue siendo lo mismo. La variación de temperatura por etapa es de 120 a 180. Aquí su compañero le puso 140. Bueno, está bien. Coeficiente de flujo, que es de 0.8 a 1, pues se le puso 0.9. De nuevo, para la turbina gasógena, el grado de reacción, 0.5 obligatoriamente. La velocidad axial de 220 a 280. Aquí su compañero eligió 230. La relación altura-cuerda, pues él eligió 4. Es válido. La eficiencia del estator o de la tobera, como le llama el autor, o le llaman todos los autores, 0.05, constante siempre. La habilidad periférica, pues dependiendo qué valor le puse de velocidad axial y de coeficiente de flujo phi, pues es algún valor. Y lo mismo, unas RPMs que tengo que encontrar jugando después con la hoja de cálculo. Aquí ya vamos a saber que fueron 6.400. Vamos a ver. Número de etapas. Mi delta de turbina, que es la diferencia de la entrada menos la salida, los datos que están arriba, sobre el delta de T por etapa. Y obtengo 3.47, que se debe rondear al inmediato, entero inmediato superior. O sea, porque algunos en el examen le ponen el de abajo y ya tronó el asunto. Como dice aquí, but in my last stage plane, two Mach number was no less than 0.8. Aquí viene lo que les decía. Como tiene 4 etapas, tuvo que hacer el ejercicio de las 4 etapas y verificar que en la última se cumpliera lo que les mencionaba antes, que el número de Mach en la raíz del plano 2 no sea mayor a 0.8, cuando mucho 0.8. Y aquí nos están diciendo, ¿no? Este cuate dice, pero en mi última etapa, el número de Mach en la raíz del plano 2 no fue menor a 0.8. A pesar de que moví o cambié el valor de la velocidad axial, fue necesario agregar otra etapa. Entonces él fue aumentándole, varió las RPMs y nunca
nunca sucedió la situación de bajarle a 0.8, o bueno, llegar a 0.8 cuando menos. Entonces, fue necesario aumentar otra etapa y llegó a 5. Esto es importante, ¿no? Con 5, pues tiene otra delta de T de etapa real diferente, ¿sí? Ya fue de este valor. Y aquí tengo que calcular su coeficiente de temperatura, de caída de temperatura, que está aquí, que debe ser siempre de 3 a 5. Inclusive aquí le puso OK. Le pueden haber puesto alguna nota, algún texto que diga que está en el rango de 3 a 5, ¿verdad? Lo que sea, pero que diga que ya se verifica que esto está entre 3 y 5. Es bien importante. Después vienen los ángulos de los gases. Me van a salir dos juegos de valores, vean ustedes, iguales. Alfa es estator, beta rotor, pero como el grado de reacción es 0.5, ¿sí? Tengo beta 2 igual a alfa 3 de 21.54 y beta 3 igual a alfa 2 de 56.41. Vean ustedes. Eso sucede con el grado de reacción de 0.5. Eso ya lo sabían. Después viene calcular mis temperaturas y presiones por etapa. Aquí están las formulitas o los algoritmos básicos. Y aquí sí, como ya son más etapas, vean ustedes, aquí ya comienzo, ¿verdad? Primera etapa, 1410, le quito el delta de T real por etapa, me queda esto, es lo que entra a la siguiente, le vuelvo a quitar lo mismo, sale esto, es lo que entra a la siguiente etapa, y así sucesivamente. Para la presión algo similar, empieza esta presión y mi presión de entrada, aplico mi algoritmo y sale esta presión, que es la que entra acá. Vuelvo a aplicar mi presión, pero abusado con los valores, voy a tener que tomarlos de la segunda etapa, ¿no? Tengo buscar uno de la segunda etapa. Y me sale esto. Y eso es lo que entra a la siguiente etapa. Vuelvo a calcular mi presión de salida, que es la misma que entra a la siguiente etapa. Vuelvo a aplicar mi ecuación, y así tengo la de salida y al final, ¿no? Entonces, abusados el día del examen, porque si les toca calcular la sexta etapa, y de repente se equivocan desde esta fórmula, pues sucede, ¿verdad? Espero que no suceda tan frecuentemente como ha sucedido. Pues viene el radio medio. Está la formulita, punto 21. Empezamos con la primera etapa, primero el plano 2, que es el plano crítico. Las mismas formulitas que tenía yo, que ya conozco, las empiezo a aplicar. ¿Sí? Todo igual. Verifico que mi relación de presiones de expansión normal no supere la relación de expansión crítica. Y sucede, ¿verdad? No lo superan, entonces está OK. Ahí está uno de los puntos de verificación. Calculo mi densidad, mi área anular, o área, como quieran llamarle, mi número de Mach, que debe ser siempre menor a 0.8, mi altura de la sección o del plano. ¿A qué hora son? Avísenme, 5:22, tenemos tiempo. La raíz, radio de raíz, radio de punta, la relación de radios. Como es el plano 2, ese no me dice mucho, sino que son los buenos son el plano 1 y el plano 3. Y aquí comienzo de nuevo con mis fórmulas de nuevo, todo el procedimiento, y llego a 1.22. Este está cerquita de 1.2, pero es superior. El plano 3, todas mis formulitas, y con las revoluciones que yo elegí, me llega a 1.3, que sigue siendo no supera 1.4, pero no está tan cerca. Y no está tan cerca porque, aquí vamos a ver, bueno, aquí me dice la anotación, ¿no? Que todas las relaciones de radios están dentro de 1.2
a 1.4. Perfecto. Recuerden que esto es solo para la primera etapa. Eficiencia del rotor, aplico de nuevo mis formulitas que ya conocen y verifico que salga mayor al rendimiento del estator o de la tobera, como le queramos llamar. Es ok. Punto de verificación. Después viene mi gráfica de variación de ángulos. Aplico mis formulitas para la raíz. Obtengo mis valores para la punta. Ustedes ven, las fórmulas son casi iguales, ¿no? La diferencia son las relaciones que tengo que calcular. Unas son para punta y otras son para raíz. Calculo mis valores y determino mi gráfica de variación de ángulos. Lo mismo que hicimos anteriormente. Este tiene una buena proporción, no tiene márgenes que sobre, va de bastante extremo, está muy bien. Después viene la verificación del número de Mach en la raíz del plano 2. Aquí es de punto 39, pues está sobradamente sin rebasar punto 8. Después viene mi gráfica, ven ustedes, en donde puedo leer mi relación paso-cuerda con mis valores de mis ángulos. Su compañero dice que aquí le salió 0.8, 808. Se calcula entonces las alturas del estator, del rotor, las cuerdas, los pasos, después el número de álabes, tanto para el estator como para el rotor, 143.72. ¿Qué número busco? El cual, díganme algo. El par superior. El par inmediato superior. Y para el rotor de 126.64, busco ¿qué? El número ¿qué? Primo inmediato superior. Es correcto. Ahí está, ¿no? No está nada difícil. Ya con mis valores enteros, hago mis valores o calculo mis valores corregidos. No voy para atrás en las fórmulas. Aquí están. Y obtengo mis valores reales. Estas cuerdas son las que aparecen en los dibujos. Después viene la etapa 2 en forma de resumen. Aquí están los parámetros, los valores. ¿Sí? Son exactamente lo mismo que antes, pero sin fórmulas. Como resumen, no hay ningún problema. Aquí quizá debe haber agrupado, sugerencia a todos los de Turbofan, ya no nomás etapa 2, sino que el parámetro y las columnas con los valores de etapa 2, etapa 3, etapa 4, etapa 5, etapa X. ¿Sí? Porque vean ustedes, resumió cada etapa, su gráfica lógicamente, ¿sí? Sus valores reales, sus números de álabes, y se pasó a la etapa 3, que insisto, lo pueden hacer más compacto, si no es necesario separar etapa por etapa, sino que en una sola, y sale hasta en 2 páginas, pienso yo, con suerte, acostaditas así, para que se vea más fácil. Y eso sí, sus grafiquitas por separado, aquí están. El número de Mach en la raíz del plano 2, punto 49, todavía sigue estando abajo de punto 8, la etapa 4, en su gráfica, su número de Mach, punto 59. Y viene la etapa 5, su gráfica y... Ay, perdón. Ven ustedes que las líneas de los valores de los ángulos se cruzan en el radio medio, Hay que hacer participar el valor del radio medio. Y si ustedes ven, esta no es una recta. Estrictamente debió haber sido una curva, igual esta. No lo tracen como recta, suavícenla. Le eligen ahí en las gráficas suavizamiento, que dice que, no en inglés, como dice, ahí no dice suavizamiento, o average, creo, dice average. Y entonces ya se ve una curvita que pasa por aquí y sigue por acá. O sea, esto no debe haber sido así con rectas, debe haber sido con
curvas. Y vean ustedes, tuvo que haber jugado con sus RPNs, como lo dijo en un texto arriba, para encontrar que su número de Mach en la última etapa no superara el valor de 0.8. ¿Sí? Pudo haber sido en la sexta etapa, una posible sexta etapa. Pero hasta aquí lo pudo encontrar, 0.798, no rebasó 0.8, ya quedó. Y esta es la quinta y última etapa. ¿Sí? Después ven los dibujos. Vamos a disminuir el tamaño de esto para verlo. Ahí está, se acota cada cuerda, se acota cada espacio interdisco, cada altura de cada plano. Vean ustedes, aquí están el radio medio, línea de corte y el valor, la longitud total de la sección, ok, escala 9 es a 10, chido, no sé qué escala es esa, y me lo puse en metros, que es muy relativo, ¿no? Porque no lo vamos a imprimir, pero la escala 9 a 10, creo que fue al revés, creo que le sobra un 1, un 0, perdón, debe ser 9 a 1, porque debe ser escala de, supongo, de reducción. No, mira, 0.28 metros, 0.28 metros, pues 28 centímetros, no, está muy bien. ¿Por qué le puso 9 a 10? No sé. Recuerden que las escalas, ¿todo el mundo llevó dibujo técnico o hay algunos que no? Confiésenme, por favor. No, yo no. Dime tu nombre, ¿no? Para saber. Marcos Román. Tampoco llevé. Marcos Román no llevaste. ¿Quién más no llevó dibujo técnico? Yo también. Más bien, yo tampoco, se debe decir, no como yo. Tampoco. Eso, yo Tampoco yo, profe. Tampoco. No, hombre. Pues ¿en qué escuela estuvieron, oigan? No. En un bachillerato. Una en la que no daban dibujo, no, qué bárbaro. Bueno, vamos a tratar de enderezarle la vida. ¿Qué remedio? Las escalas son cuando quiero hacer o cuando quiero mostrar algo que es muy grande y lo quiero mostrar en reducción, digo yo que es 1 a algo que es un número mayor a la unidad. Eso quiere decir que 1 del papel, que digamos que fuera 1 a 10, 1 del papel es a 10 de la realidad en físico. Entonces estoy mostrando un dibujo en donde es algo más grande que lo que el dibujo, que la hoja puede contener. Son las escalas de reducción. Y las escalas de aumento, cuando algo es muy chiquito y lo quiero mostrar aquí, escala 1 a 1 se vería muy chiquito, lo quiero hacer más grande, entonces hago al revés. Digo que el 10 del papel es igual a 1 de la realidad. Entonces, cuando tengo el 1 a la izquierda y cualquier otro número a la derecha es de reducción. Cuando tengo algún otro número, que debe ser mayor a la unidad, si no, no tiene sentido, es a 1, son escalas de aumento. Entonces, 9 décimos, pues, está bien rara su escala, no existe eso. Entonces, quizá lo hubiera puesto 1 a 1 o 1 a... no sé si me la quiso poner en reducción o aumento. A lo mejor lo quise poner en reducción. Bueno, está raro. Y aquí están los álabes la forma de álabes de esta turbina, ¿no? Vamos a meterle tantito el tamaño. Entonces vean ustedes, aquí están los ángulos. Alfas, estator, betas, rotor. Ok, aquí están las cuerdas. Aquí le falta acotar el espacio interdisco. Aquí se me brincó esto a mí. Y aquí están los otros ángulos, ok. Entonces tengo yo aquí que echarle un poco de arte para saber
con cómo entro y con qué ángulo salgo y hacer esto. Vean ustedes, se parece un poquito, tiene forma de plátano, le digo yo. Sí, es más o menos como se debe de ver. Ok. Ahora nos vamos a la turbina, si tenemos tiempo, a la turbina de potencia. Estamos en el fan. Esta turbina de potencia pues va a mover el fan precisamente. ¿Sí? Entonces tenemos del ciclo termodinámico los valores correspondientes a turbina de potencia, temperatura de entrada, de salida, presión de entrada, la eficiencia y el flujo másico siguen siendo constantes. Parámetros propuestos. Este pues, es de 120 a 180, ahora eligió 135 para esta. El coeficiente de flujo se fue al mínimo, está entre el punto 8 y 1. El grado de reacción para esta eligió 0.55. Recuerden que la... no, espérenme, aquí hay un error grave y se me escapó a mí. Está mal. ¿Por qué está mal? Ahora resulta que para el turbofan, abusados ahora los de turbofan, anótenle, el grado de reacción es de 0.35 a 0.45. ¿Ok? De 0.35 a 0.45 para el turbofan. Y de 0.55 a 0.65 para el turboprop. Ok, todo el mundo de turbofan anotó, porque después me van a champurrar como este que se me escapó. A mí se me escapó, no lo vi. Pero el procedimiento sigue siendo el mismo, ¿no? Velocidad axial de 220 a 200. Perdón, debe ser la misma que la turbina gasógena. Claro, en el rango de 220 a 280. Checamos si es 230 la turbina gasógena. $230, es la misma. Aquí no hay problema. Se cumplió. Y... ay, no, me pasé. Entonces, vamos, turbina de potencia, 230, la misma velocidad. Relación altura-cuerda, bueno, aquí ya le varió, le puso 3.5. De 3 a 4 es válido. Eficiencia de la tobera o del estator, constante siempre, 0.05. La velocidad periférica unión depende de la velocidad y de phi. Y ahí está. Y las revoluciones, pues hay que encontrarlas, ¿sí? En este caso. Entonces, viene la definición, la determinación del número de... aquí dice blades y debe decir stage, del número de etapas. Entonces, tiene aquí sus valores. Le sale 0.91, pues es una etapa. Por lo tanto, mi delta de T por etapa real es la pura diferencia, ¿no? De 124.024. Determino mi coeficiente de caída de temperatura, debe estar de 3 a 5, cumple. Mis ángulos del gas, estos están mal de hecho, porque acuérdense que este debe ser de 0.35 a 0.45. La variación son como de 5 grados, en todos, debe ser 5 grados más o menos menos. Pero el procedimiento y las fórmulas están bien, ¿no? El valor fue el que se nos brincó. Después, y como es una sola etapa, pues calculo su diferencia, su temperatura de entrada y salida, son las de los datos de entrada, pero la presión de salida viene una presión, esta es más efectiva que la que calculé en mi ciclo termodinámico. Esta es más realista. Aplico mi formulita y la calculo. Una etapa está tranquilo, ¿verdad? Después viene mi radio medio,
Ay, que quisieron tocar las mañanitas, qué bárbaros, muy temprano. La etapa 1 viene a ser el plano 2, que es el plano crítico, las mismas consideraciones, las mismas fórmulas que ya conocemos. Llego hasta verificar que mi relación de expansión crítica no la rebase la relación de expansión normal. Se cumple, ¿verdad? 1.5 menor a 1.8. Sigo adelante. Mi densidad, mi área anular, mi número de Mach, menor a 0.8, que se acercó a 0.8, pero no lo rebasó. Mi altura del plano, en este caso el plano 2, la relación de radios. Plano 1, lo mismo, mis fórmulas. Aquí no tengo que verificar realmente nada. Mi relación de radios. Y después que aquí ya vi que sí cumple con que es mayor a 9.2. Mi plano 3, de nuevo todas mis fórmulas, hasta llegar a mi relación de radios, y veo que estoy bien cerca a 1.4 sin rebasar 1.4. Entonces vean ustedes que aquí tuvo que haber jugado con su hoja de cálculo y encontró que las revoluciones pues, eran las que puso allá arriba, ¿no? ¿Cuántas eran? Que ya no me acuerdo. ¿Alguien vio? ¿Cuántas fueron las revoluciones? A ver si aquí dice 99.16 por 60. Ahorita les digo. $5,950. Que fue lo que puso, creo, por ahí arriba, ¿no? Pero sabes que es un múltiplo de 50. Y con eso se acercó muy bien al valor. Este es mayor a 1.2. Este es menor a 1.4. Cumple perfectamente y ya con eso sigue adelante. La eficiencia del rotor. La gráfica de variación de ángulos para la raíz. Para la punta. Mi gráfica. Ok. Aquí en este caso, ven ustedes tanto para que aquí le puso el grado de reacción del tipo turboprop. Realmente el cruce de la línea debe haber sido de este lado. Para el turboprop si es del lado izquierdo, para el turbofan son del lado derecho. Aquí se equivocó yo, a mí se me fue. El número de Mach en la raíz del plano 2.5, pues, perfecto, ¿no? No hay ningún problema, es una sola etapa. Mi gráfica de lectura de mis valores de la relación paso-cuerda óptima, en algún color del estator, en algún color del rotor, ¿verdad? Y aquí dice, ¿verdad? El del estator, supongo que es el del estator, no le puso cuál, .775, del rotor .078. Vamos a ver cuál es cuál. Las alturas, las fórmulas que ya conocemos, cuerdas, pasos, sí, el del estator fue .775 y el otro fue .78, el del rotor. Ok. Número de álabes de 129.011, pues 130, ¿verdad? Y de 98.34, pues checo mi tabla de números. Ay, no, mira, aquí no le puso la tabla la dejó arriba. Bueno. Pueden incluirla nada más una vez o las dos veces si gustan. Mi número primo inmediato superior de 98.13 es 101. ¿Sí? El 10% pues es 107 y cacho, ¿no? O 108 y cacho, bueno, ya no sé. Pero es mucho menos que esto. Entonces, ya con esos valores establecidos, calculo mis valores corregidos. Que aquí están los que van a servir para los dibujos. Y dibujo mi etapa. Una sola etapa. Aquí está. Mis cuerdas. Mi espacio interdisco. Mi longitud total.
las alturas de cada plano, ¿sí? El radio medio. Ay, de nuevo con sus escalas locas. 11 es a 10. 11 del papel es a 10 de la realidad. Quiere decir que me hizo una escala de supuesto aumento, ¿no? Pero pues no, está muy loco. Y este también, este está mejor, ¿no? 3 a 1, esta es una escala de aumento. Así es como se debe poner. Entonces, cuando tengo el 1 al lado derecho y un número mayor al lado izquierdo, quiere decir que está que es una escala de aumento, me los hizo más grandes de lo que debe ser, sí, porque están muy chiquitos. Si esto es en metros, son 2.8 centímetros y 3.6 centímetros. Entonces ahí están los ángulos de entrada y salida, distintos, equivocadamente puestos con el grado de reacción del turboprop, pero a fin de cuentas deben ser distintos. Ok, pues así es como va todo el procedimiento. Ya para mañana ya tienen hechos todos sus cálculos. Bueno, tienen que tener tiempo para hacer para escribir su hoja de cálculo y después pasarlo a la presentación que tienen que poner aquí de memoria de cálculo. Y mira, tienen que enviar después en PDF junto con todos sus dibujos. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Duda? ¿Queja? Profe, en la rúbrica nos había dicho que los dibujos se entregaron hasta el tercer parcial. ¿Sí va a ser así o conforme vayamos avanzando tenemos que...? Como vayamos avanzando, no. En el tercer parcial es el dibujo del arreglo general. Ok. Y el de la cámara de combustión que le toca en ese momento. Sí, pero cada uno, vamos a ver, tiene que entregar sus dibujos. Ok, ¿dudas, comentarios? ¿Me escucha? Sí, te escucho, dime. En sí, ¿qué es el grado de reacción? O sea, El grado de reacción. interpreto. Vamos a... que puede ser pregunta de examen, ¿verdad? Lo íbamos a dejar para la sesión de teoría el día anterior al examen o la sesión anterior al examen. Vamos a abrir, permíteme. Aquí está el Sarabana Mutuo. Permíteme un segundito, ¿sí? Sí, perdón, ya volví. Vamos a poner de aquí. Vamos a buscarle aquí. El grado de reacción aplica, bueno, el concepto aplica tanto para compresores como para turbinas, ¿eh? Y vamos a leer aquí el concepto.
Ahora déjenme encontrarlo. ¿A qué hora son? Oigan, avísenme. 5:49, profe, todavía tiene 10 minutos. Ah, muchas gracias, muy amable. Aquí está. Casi todos los libros traen un apartado para Degree of Reaction. ¿Qué es el grado de reacción? Bueno, adelantamos la parte de teoría que le vamos a ver después. Pero qué bueno que la preguntaron, ¿no? En esta formulita se lee que el grado de reacción es el aumento de la entalpía estática en el rotor con respecto al incremento o aumento de entalpía estática en toda la etapa. Dice aquí, el grado de reacción suministra una medida para la cantidad en la cual el rotor contribuye al aumento de presión estática total en la etapa, ¿sí? Y dice aquí que se puede expresar en términos de entalpía. Y por acá abajo tenemos, debe estar aquí expresado en términos de temperatura. Ah, aquí está. ¿Sí? El grado de reacción también se puede expresar en términos de temperatura. Dice que es la variación de temperatura en el estator con respecto a la variación del estator, perdón, el rotor que hice. Espérame, como decía por aquí. No, en rotor no estator, perdón. Es la variación de temperatura en el rotor con respecto a la variación de temperatura de toda la etapa. La de toda la etapa es, lógicamente, la suma de la variación de temperatura del rotor más la del estator, ¿sí? Cuando el grado de reacción es 0.5, les pregunto cómo es la variación de temperatura del estator con respecto al rotor. La mitad ¿Qué mitad? ¿Mitad de quién? de todo el aumento de toda la etapa. Sí, pero la pregunta es, ¿cómo es la variación de temperatura del rotor con respecto al estator? No a toda la etapa. Entonces la misma. Pues son iguales, ¿verdad? Por eso el grado de reacción es 0.5 cuando tengo esta condición, ¿cierto? Así es. Ahora, cuando el grado de reacción es menor a 0.5, que es el caso de las turbinas del fan, quiere decir que mi aumento de temperatura en el rotor es mayor que en el estator, ¿sí? Con respecto a toda la etapa en este caso. Y al revés, cuando tengo el grado de reacción mayor, entonces mi variación de temperatura de mi rotor es menor, ¿cierto? Yo nomás juego con los valores. Aunque aquí en el librito viene toda la definición de grado de reacción en función de los ángulos. Quien quiera leer todo este rollo, bienvenido. Se va, a lo mejor hasta se le pega algo y aprende, qué bueno. Que de hecho son las fórmulas que vamos a ver para, sobre todo esta que vamos a ver para compresor axial, pero eso ya viene después. Sí, entonces aquí está la definición de grado de reacción. La puedo expresar en términos de entalpía o en términos de temperatura. Pues se pregunta de examen, así es que vayan digiriéndola. Está interesante. ¿Algún comentario, dudas? ¿Cuál es la pregunta que dijo que iba a venir? Defina grado de reacción. ¿Cómo le vas a poner? Lo voy a buscar en el libro. Bueno, ya veremos tu respuesta si te toca esa pregunta, ¿verdad? ¿Quién sabe? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, duda, comentario? No, profe, todo claro. Todo está bien confuso, perfecto, no se diga más.
Así les digo yo siempre, ¿no? Todo está tan confuso que ni siquiera puedo pensar en preguntar, en qué preguntar, ¿verdad? Profesor, Sí, ¿cómo había dicho que era el criterio para el número primo? O sea, era el inmediato superior, luego el inmediato, si no se ajusta al 10%, algo así había mencionado. si es mayor al 10% el valor del número primo que tengo adelante, que el número base, pues me regreso y voy para atrás, voy a buscar el número primo que no esté más alejado allá del 10%, el inmediato inferior. Pero si está más allá del 10%, ¿cuál elijo? ¿Qué número elijo de Alaves? Sería el impar superior, El más cercano, impar ¿no? inmediato superior. Es correcto. Gracias. Pero ustedes, todos los trabajos van a ver que nunca van a aplicar eso. Todos son los valores. Vean la tablita de números primos, todos están bien cerquitas. Difícilmente les va a tocar uno, muy difícilmente. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Pues ya a partir de las próximas sesiones, como ya tienen toda la plática de la teoría y del procedimiento, son preguntas de cómo me sale bien o voy mal, me la pueden presentar en su compartir cómo va la cosa. Vayan haciendo su hoja de cálculo, sí, para que de ahí vayan jugando con sus valores. Profe, ¿cree que lo pueda repetir? Es que a mí se me cortó. ¿En repetir qué? Es que dijo que para las próximas clases y de ahí empezó todo a distorsionarse. Ok. A partir de la próxima sesión y adelante del examen, obviamente, pues es nada más estar escuchando sus dudas. Ya tiene toda la teoría, ya explicamos cómo va. Ya nomás que ustedes chambeen. Ahí sí yo ya no puedo hacer nada, ¿no? Ni modo que esté detrás de ustedes con un látigo, ¿verdad? Y ándele, hagan su proyecto. Sí, entonces ya es preguntas nada más sobre cómo va la cosa, tuve duda en esto, no me sale el cálculo, ¿qué le hago? ¿Le subo, le bajo el valor? Esas son las preguntas que necesitamos, pero pues ahí están los trabajitos que les puse. Aunque claro, salvo en este último del turbofan, que está equivocado el grado de reacción, debe haber sido de 0.35 a 0.45, que es lo que van a elegir ustedes los de turbofan. Ok, si no hay más comentarios, pues aquí nos despedimos. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe, gracias. Nos vemos, profesor. Nos vemos, gracias. Adiós, profe. Hasta luego, profesor. Cuídense todos, por favor. Comiencen a trabajar. Ok, chao. ¿Sí me escucharon, oiga? Porque creo que ya no me oigo. Sí, Sí, profesor, solo que se está trabando un poco. Bueno, sí me escucharon.